Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy toca pintura decorativa de estilo country y lo voy a hacer sobre una rodaja de madera. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasarnos a un papel el diseño que más nos guste. En esta ocasión voy a hacer una regadera con un par de girasoles y un pajarito. La composición la he hecho yo buscando una regadera que me gustase y le he añadido el resto de elementos. En mi cuenta de Pinterest tengo un tablero creado que se llama Country y ahí tenéis infinidad de dibujos. Y ya la he pasado a la madera. Si hacéis como yo, que vais a utilizar una rodaja de madera, lo primero que tenéis que hacer es lijarla muy bien para que quede la superficie lo más suave posible, para que a la hora de pintar no tengamos ningún escalón ni ningún agujerito. O sea que lijarla muy bien, retirar el polvo y la imagen pasarla con una hoja de papel carbón. Y ya la tenemos lista para empezar a pintar. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un fondo blanco. Voy a ir pintando toda la silueta que he pasado con pintura acrílica blanca y dejaré secar. Yo estoy pintándolo así porque yo voy a dejar el fondo tal cual de la madera. No voy a pintar toda la superficie. Entonces solamente tengo que aplicar el blanco en donde voy a aplicarle después los colores. Si vuestra idea es darle color a toda la superficie, pues primero pintáis todo de blanco y después con el papel calco pasáis la imagen y os será mucho más fácil. Una vez ya se nos ha secado el blanco, ayudándonos de la plantilla, vamos a ir repasando todo el diseño. Las partes que forman la tapa, las flores, todo bien marcadito para saber por dónde tenemos que pintar. Los tonos que yo voy a ir utilizando os lo voy a ir dejando por aquí por la imagen, pero evidentemente vosotros podéis utilizar el color que más os guste. Empezamos por una primera capa de pintura al cuerpo de la regadera, a los distintos elementos que la forman y a los girasoles y al pajarito, y dejaremos secar. Y vamos a ir despacio, con calma y disfrutando del trabajo.
Ya está la primera capa de pintura aplicada y ahora lo tenemos que dejar secar. Cuando apliquemos la segunda capa es cuando vamos a empezar a darle luces y sombras en cada color. Cuando queramos oscurecer el color, cogeremos el mismo que ya hemos pintado y le añadiremos un poquito de marrón. Y si queremos aclararlo al mismo color que estamos utilizando, le añadiremos un poquito de blanco. Ahora estoy repasando todo el dibujo con un rotulador y le voy a ir haciendo pequeños detalles. Con la parte de atrás de un pincel y pintura acrílica blanca vamos a hacerle unos puntitos a nuestra regadera. Y con un pincel mucho más finito, otros puntitos más pequeños en la zona donde hemos pintado de azul. Cargaremos la parte de atrás del pincel con pintura e iremos descargando y haremos 3 o 4 puntitos seguidos hasta que no nos quede pintura en el pincel. Y así irán los puntitos de más grande a más pequeño.
Le hacemos el falso pespunte tan característico en el estilo country y seguimos con el diseño. Pasamos a hacerle los detalles con 3 distintos verdes, un poquito de hierba en la base de la regadera. Una mariquita apoyada en el asa de la regadera que a mi amiga Yolanda le encantan. Seguimos decorando. En un papel escribimos la palabra que más nos guste y la pasamos con el papel calco. Con pintura negra acrílica y un pincel muy delgadito la vamos a repasar y la decoraremos con unos pequeños insectos y flores. Ahora pasamos a sombrear toda la silueta como solemos hacer en este estilo de pintura, pero siempre lo solemos hacer con un pincel angular, pero esta vez aquí es imposible hacerlo porque como estoy trabajando sobre madera sin tratar, cuando paso el pincel humedecido en agua se extiende el agua, empieza la madera a empapar y se queda un borrón. Así es que esta vez lo voy a hacer a pincel seco. Con un pincel con marrón chocolate vamos a mojar muy poquita. Quitamos el exceso e intentando no meternos en el dibujo vamos a ir dándole sombra alrededor. A pequeños círculos y poco a poco. Es preferible pasarle 2 veces que pasarnos de pintura. Vamos a proteger todo el trabajo con un barniz, en mi caso en acabado mate. Le voy a aplicar 3 capas, dejando secar entre capa y capa, porque como yo lo voy a tener en el exterior, no quiero que se me estropee. Ahora que ya está barnizado,
Ahora sí que ya podemos hacerle el sombreado como siempre, con pincel angular. Lo humedecemos en agua, mojamos la puntita en pintura y lo pasamos por el borde. Pues ya está listo. Ahora solamente nos falta ponerle un ganchito para colgar, dependiendo de dónde lo queráis colocar. Esto lo podéis utilizar simplemente apoyado en una mesa, como decoración para apoyar algunos vasos, o colocarlo así apoyadito, simplemente decorativo, ponerle aquí unas asas tipo bandeja. Bueno, yo lo voy a colgar. Y para ello me voy a la parte de atrás, yo aquí ya tengo la marca puesta y le voy a poner un ganchito de este tipo. También podríais colgarlo utilizando una cuerda, le hacemos un nudo aquí al inicio, se lo colocamos aquí en el lateral y con una tacha lo sujetamos a nuestra rodaja. Dejamos un trocito para poderlo colgar, aquí cortamos, le hacemos otro nudo, otra tacha y también puede ser un colgador diferente y bonito. Yo ahora os voy a enseñar dónde lo voy a colgar y entonces he tenido que utilizar esta otra manera para colgarlo. Ahora lo veréis, si no lo hubiese hecho porque queda más decorativo y más bonito. Voy a pasarle una cuerda por el tirador, porque yo lo voy a colocar en un pilar de madera y como no quiero hacerle ningún agujero, lo voy a atar. Así si lo quiero retirar de allí, pues no hay problema porque no he dañado el pilar. Y así es como ha quedado en mi jardín, dándole la bienvenida a la primavera. Espero que os guste y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este trabajo con amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y si ya estáis suscritos, pues muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.